proclamamos, Señor. Bendice a tu pueblo. Oh, toca nuestra vida con tu hermosa presencia, Señor. Y el pueblo del Señor dice amén y amén. ¿Quién vive, pueblo? Alégrate en la presencia de tu Dios, porque poderoso es Él. Su nombre de guerra es Jehová, y Él ha ganado todas sus batallas. Oh, ¿quién vive, pueblo? Te proclamamos en alto, oh Cristo, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cuántos han venido a proclamar el nombre de Cristo? Proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Y te hemos visto como el Rey de toda la tierra, Señor. Oh, tú eres Señor de nuestra vida. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar. Con la oración las fortalezas todas caen y caen y caen y caen y caen. Fortalezas caen en el nombre de Jesús. Cuando tú tienes tu confianza puesta en Él, Él nunca te abandonará ni te dejará humillado en plena batalla. Él es nuestra fortaleza y en Él está toda nuestra confianza. Dilo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Y paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar. Con la oración las fortalezas todas caen y caen y caen y caen y caen. Un ejército acampe a tu contra, tu confianza está en Él, porque no es con espada ni con ejército nos enseña la palabra, sino con el poder del Espíritu Santo de Dios. Cuando dicen amén. Y aunque un ejército acampe a mi alrededor, que contra mí levante guerra, se moverá a hacerle frente como valiente. Firmes
en el nombre del Señor. Soy soldado en el ejército del Rey, como el monte de Sión, no me moverá, no me moverá, no me moverá, fírmalo, no me moverá. Y aunque un ejército acampea a mi alrededor y contra mí levante guerra, mi pie no se moverá, hacerle frente como valiente, firmes en el nombre del Señor. Soy soldado en el ejército del Rey, como el monte de Sión, no me moverá, no me moverá, no me moverá, no me moverá. Dilo, no me moverá, no me moverá, no me moverá. Con libertad y no me moverá, no me moverá, no me moverá. Aleluya. Hay gozo en este lugar, Señor. Tú eres nuestra fortaleza, quien nos da fuerza en la batalla. Si tú no, mi Dios, nada podemos hacer sin ti. Y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en mi Salvador. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en mi Salvador. ¿Cuántos tienen esa confianza en Cristo el Salvador? No desmayes ni decaigas, oh pueblo. Pídele la fuerza al Señor, que Él te la dará. Y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en mi Salvador. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en mi Salvador. Y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en mi Salvador. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en mi Salvador. Oh, aleluya. Cántico nuevo cantaré a Jehová, y cántico nuevo cantaré a Jehová. Cántico nuevo cantaré a su majestad, y cántico nuevo cantaré a Jehová. Cántico nuevo cantaré a su majestad. Y diré que Él es grande, Porque Él es grande, cantaré que Él es fuerte. porque sí, Y diré que Él es grande, porque Él es grande, cantaré que Él es fuerte. porque sí, y grande, grande, grande es Jehová. Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová. Y grande, grande, grande es Jehová. Y fuerte, fuerte, fuerte es Jehová. Aleluya. Y porque Él es fuerte, yo soy fuerte, dilo. Porque todo lo podemos en Cristo,
nuevo cantaré a Jehová, cántico nuevo cantaré a su majestad, y cántico nuevo cantaré a Jehová, cántico nuevo cantaré a su majestad. Y diré que Él es grande, porque Él es grande, cantaré que Él es fuerte, porque sí lo es. Diré que Él es grande, porque Él es grande, cantaré que Él es fuerte, porque sí lo es. Y grande, grande, grande es Jehová, fuerte, fuerte, fuerte es Jehová. Y grande, grande, grande es Jehová, fuerte, fuerte, fuerte es Jehová. A Jehová, 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 a Jehová. Diré que Él es grande, porque Él es grande, cantaré que Él es fuerte, diré que Él es grande, cantaré que Él es fuerte, grande, grande, grande es Jehová, fuerte, fuerte, fuerte es Jehová, y grande, grande, grande es Jehová, fuerte, fuerte, fuerte es Jehová. Aleluya. Dice la iglesia: ven y llénanos de tu aceite, Señor, y haz que rebose mi copa. Aleluya. Necesitamos salir llenos de este lugar. Pon aceite en mi vida, Señor, en tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, y mi lámpara aviva. Y pon aceite en mi vida, Señor, en tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, y mi lámpara aviva. Y me gozaré y me alegraré. Él me ha vestido de lino fino, el gozo de su salvación. Y me gozaré y me alegraré. Invitado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. Esa es la fe en nuestro corazón, Señor, verte en aquel glorioso día. Cuanto dicen amén. Él está aquí para llenar tu copa, pero desvacíala de todo lo que a Él estorba en esta noche y alábale con el corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, en tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, y mi lámpara aviva. Pon aceite en mi vida, Señor, en tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, y mi lámpara aviva. Y me gozaré y me alegraré. Él me ha vestido de lino fino, el gozo de su salvación. Y me gozaré y me alegraré. Invitado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. Y me gozaré y me alegraré. Me ha vestido de lino fino, el gozo de su salvación. Y me gozaré y me alegraré. Invitado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. Y a mi rey pronto veré. Y a mi rey pronto veré. Dale palmas al Rey de Gloria. Dice su palabra que Él nos ha vestido de lino fino. Esa es la santidad en la que tenemos que vivir para con nuestro Dios. Día a día recordar de
que Él se entregó en esa cruz por amor a ti y a mí. Y que lo que Cristo hizo en la cruz fue grande. Y la decisión que Él tomó cuando estaba en el Getsemaní, hablando con el Padre, y Él le decía: Señor, Dios mío, Padre mío, si es posible, pasa esta copa de mí. Pero dijo algo importante Jesús en ese lugar: pero hágase tu voluntad, oh Padre, y no la mía. En su obediencia Jesús estaba dispuesto a hacer aquello que le dolía a Él, tomar de la copa de la ira de Dios sobre los hombres. Pero Él sabía que era necesario aquello, tenía que acontecer para que tú y yo pudiéramos haber sido perdonados. ¿Por qué no levantas tus manos al cielo en señal de gratitud por aquel que se entregó a sí mismo por ti, dejando su deidad, su trono, quitándose el manto de gloria y haciéndose hombre, se humilló por ti, por mí? Solo podemos agradecerte, Jesús, por lo grande que tú has sido, por lo bueno que tú has sido. Oh, mi alma te alaba, Señor. Mi alma se goza en ti. Levanta tus manos y agradécele al pueblo. Me has tomado en tus manos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Dile: me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. Voy a agradecerte lo que has hecho por mí. Solo quiero darte ahora mi canción. Gracias, mi Señor.
díselo. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Levanta tu voz. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Solo podemos darte la gracia, Señor, por eso tan grande que tú hiciste con nuestra vida. Ayúdanos a ser obedientes, oh Jesús. Aún así el obedecerte vaya fuera de lo que nosotros queremos hacer. Ayúdanos a ser como tú, como ese día en el monte del Getsemaní, que fuiste con la voluntad del Padre. Ayúdanos a cumplir con tu voluntad, oh Dios, en todas las áreas de nuestra vida. A que no vengamos a tu casa en vano, Señor, sino que escuchemos tu palabra y la guardemos en nuestro corazón y haga su obra en nosotros. Gracias por siempre hablarnos, Señor. Dile gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Levanta tu voz. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Levanta tu voz y dile gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Que se escuche tu voz hasta el cielo. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Puras voces. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tocarnos con tu espíritu una vez más y preparar estos corazones, Señor, que muchas veces son duros a tu palabra. Pero llénanos hoy una vez más con esa palabra aleluya. que da vida eterna, Señor, Gloria a Dios. y sacia nuestra hambre y nuestra sed de justicia. Gloria al Señor. Dios es bueno. Abre tu corazón a Dios en esta noche. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno. Mantén la adoración a tu Señor. Derrama tu alma ante la presencia de Dios. Trae tu angustia, trae tu dolor, trae tu necesidad. Preséntasela ante Dios, que Él es bueno en su amor y en su misericordia. Él es grande, en grande amor, en su gran misericordia. Solo dile: esta es mi necesidad, Señor.
Este mi dolor, este mi angustia, Señor. Dame la fuerza, Señor, que necesito. Dame la fortaleza, Señor, para aguantar por el proceso que estoy pasando, Señor. Dile a tu Señor gracias. Gracias por el proceso que estoy pasando. Dale gracias por la prueba. Dale gracias por tu necesidad. Solo dile, dale la fuerza. En el nombre de Jesús. ¡Oh, aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a tu nombre, Señor! ¡Abre la ventana de los cielos, oh Dios, esta noche! Y derrama tu gracia, tu amor sobre tu pueblo, oh Dios. Muchas gracias, Señor. Te pido, Señor, esta noche entendimiento, sabiduría del cielo, misericordia y gracia tuya para hablar tu palabra, Señor. Perdona nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras iniquidades. Y ayúdanos, Señor, a poner atención a tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Sí, mi Dios. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, oh Dios. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Amén y amén. Bueno es nuestro Dios. Aleluya. Pueden tomar sus lugares. Los niños pequeños van saliendo a su clase. Gloria a Dios, en orden. Hermano Sandro, le baja todo esto, por favor, que está muy fuerte. Gloria al nombre del Señor. Los niños pequeños nomás van saliendo. De ahí los adultos, los jóvenes van abriendo la palabra del Señor en Romanos capítulo 1. Los monitores me lo quitan a mí, que es lo que está haciendo mucho. Quiero que el oído de nuestros hermanos lo puedan sentir apacible para que la palabra de Dios pueda llenar. Luis, hazme un favor con el PowerPoint ahí. Tiene Romanos capítulo 1 y el versículo muy conocido, el versículo 18. Vamos a estar observando
varias cosas sobre este asunto. Gloria al nombre del Señor. Se lee la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Voy a tomar la porción de el versículo 17 y 18, pero más adelante vamos a estar haciendo la observación del 17 y el 18, número 10. Romanos 1, ¿lo tiene? Trajeron su Biblia. Gloria a Dios, y la palabra la leemos porque el Evangelio, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Y el 18 nos habla a nosotros, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En esta hora, antes de que comencemos, le quiero dar la bienvenida al amigo de nuestro hermano Giovanni. ¿Cómo se llama, Giovanni? Tu amigo. Rosel Antunes. Dios te bendiga. Sea bienvenido. Yo quiero que se ponga de pie nuestro hermano Giovanni, el amigo. ¿Dónde está el...? Oh, ponte de pie, hermano, se me va el nombre. Miguel. Ponte de pie, la hermana Antonieta, no, Antonia. Póngase de pie con sus hijos, ¿verdad? Y esto es glorioso, es una de las células donde nosotros estamos yendo con el hermano Sandro. El próximo martes vamos con nuestra hermana Antonia. Y los resultados algunas veces cuestan, pero esto es el resultado de los eventos que hemos venido haciendo. Se ganó nuestra hermana Antonia en la vigilia que tuvimos con el evangelista Cordero. La hermana Antonia llegó con el hermano Giovanni. El hermano Giovanni trajo a su hermana, que no está hoy, la hermana Fabiola, y hoy trae a otro amigo. Así es que vamos a seguir orando porque Dios es bueno. Nuestra hermana Antonia trae a sus hijos y hay otros que están por ahí regados que en el nombre del Señor vamos a comenzar ese trabajo con el hermano Sandro ahí en Pomona. Ahí siéntense, hermano, Dios les bendiga. Algunas veces vemos nosotros los eventos como que no hay resultados y que para qué hacer esto, para qué hacer lo otro, pero cuando estás en la dirección de Dios, Dios es el que toca los corazones de una o de otra forma, se hace el evangelismo. Y Dios es bueno. Amén, porque en medio de todo, Dios hace su obra con la evangelización por medio del Facebook. Por eso yo les digo a los hermanos, yo no quiero que uses el Facebook para estar peleando con otros hermanos, porque eso lo que hace es alejar a aquellos que se han alejado de los caminos del Señor y que se quieren acercar hacia Dios. Dicen, si estos hermanos están así,
estamos igual que el mundo. Y eso vamos a hablar en esta noche. Abra su corazón, porque hemos venido describiendo la grandeza de este tema de la justificación. Al que nos dará a nosotros más adelante, cuando estudiemos Romanos, una serie de la profundidad de lo que es la justificación. Pablo se adentra en una descripción del pecado humano y la ira de Dios. Ahora, nosotros lo estamos viendo en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 23. Y lo estamos viendo en Romanos capítulo 3, versículo 19. Tenemos 4 semanas de estar en la justificación. Es muy extenso, pero yo quiero que lo agarremos bien en esta noche. Pablo habla de la condición del mundo, la condición de los gentiles que se encuentran apartados del evangelio, de la gracia de salvación. Ahora, luego Romanos capítulo 2, versículo 1, 3, trata más o menos en esa misma dirección. No más que aquí viene con la condición de los judíos. Le comienza a hablar a los judíos, después Romanos capítulo 3, versículo 9 y 10, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Establece la conclusión, el resumen de los primeros versículos que él habla. Miremos Romanos capítulo 3, versículo 9 y 10, que nos enseña a nosotros. Pues ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Cómo dice? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos estaban bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. Hablando en la conclusión del apóstol Pablo del capítulo 3, del capítulo 1 de Romanos. Ahora, este es el objetivo de Romanos capítulo 1 y el versículo 18. Pablo viene acumulando escrituras sobre escritura y lo viene poniendo Romanos capítulo 3, versículo 10 y 19 para apoyar su punto donde él quiere llegar, que existe y quiere darnos la enseñanza acerca de que existe un pecado, una culpa y una rebelión de carácter de todos los corazones humanos. Por eso él viene acumulando, y usted mira las repeticiones que el apóstol Pablo hace en todo el libro de Gálatas, y usted dirá, ¿y qué aburrido es esto? Todo el libro parte del libro de Romanos, y lo miramos hablando acerca del pecado. Y es lo que más nos duele a nosotros algunas veces, Pero, ¿por qué? Y la pregunta viene siempre, ¿y por qué seguimos hablando sobre ese pecado de la concupiscencia de los ojos,
de la concupiscencia de la carne y de la vanidad de la gloria. ¿Cuál es el objetivo de tanto que venimos hablando? Preguntamos algunas veces nosotros, y va lo mismo el pastor, dice. Y eso es bueno que se pregunte. A estas personas nomás yo quiero decirle 3 cosas. Muy importante. Primero, apunte porque esto es bueno para usted, porque de aquí vienen las preguntas. 10, Luis, 10. Los diagnósticos superficiales llevan a un remedio falso. ¿Por qué tanto repetición de la concupiscencia, de la lujuria y de todas estas cosas? Apunte para esto. Primero, que los diagnósticos superficiales llevan a remedios falsos. Y estos remedios no curan. Si quiere encontrar el verdadero remedio para una enfermedad y quiere conseguir una cura duradera para esa enfermedad, entonces usted necesita más de ir conociendo sobre esa enfermedad. Cuando salió el SIDA, se han hecho muchos estudios para mirar de dónde viene, cuál es la causa, por qué funciona, qué medicamentos necesitan para poder llevar a cabo esta enfermedad a una sanación. Y ellos pasan casi todo su tiempo en esa parte de la enfermedad. Así es que, para que usted pueda saber cuál es el problema en el corazón del ser humano, necesitamos saber muy bien sobre el asunto del pecado. ¿Cómo funciona? Lo hemos venido viendo. ¿Cuáles son las obras de las personas impías? ¿Cuáles son las obras de las personas injustas? De las cuales habla Dios que está airado con este tipo de personas. Ahora, es necesario profundizarnos porque esto lo miramos superficial siempre. Pero esperamos en Dios que podamos, después de estos estudios, estar claros sobre el asunto del pecado. ¿Qué es lo que nos aleja de Dios? No solamente la fornicación, no solamente el adulterio, el robo, la droga, la idolatría, sino que hay otras cosas de la obra de los que hacen los impíos, por la cual Dios dice, yo estoy airado contigo. Y el hermano Luis hablaba acerca por qué nuestras oraciones no son escuchadas. Nuestras oraciones algunas veces no son escuchadas a causa de las obras impías que todavía seguimos haciendo. Y necesitamos conocer sobre esas obras. No miramos respuesta de Dios. Queremos la respuesta rápida. Y Dios, cuando no te da la respuesta inmediata, Dios pone paz en tu corazón para que puedas aguantar y soportar en medio de la tribulación que tú estás pasando. Hay momentos de prueba donde Dios prueba al ser humano, pero hay momentos que a causa de nuestras iniquidades estamos recibiendo esa parte que no nos gusta a nosotros en la disciplina de Dios. Y hay algo que vamos a ver más adelante, si es que acaso alcanzamos a agarrar, de que la muerte al impío le sirve para destrucción,
Y Dios está airado y esa ira está manifestada en este tiempo por medio de la muerte. Pero al cristiano lo lleva a una puerta abierta para llegar hacia el seno de Abraham, hacia llegar hacia el paraíso. Por eso es que habla Pablo en 1 Corintios y nos habla y nos dice a nosotros acerca y le dice, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? Le dice, O sea que para los impíos, para la gente que hace impiedad, la muerte es para condenación. Pero para los cristianos es una puerta que se abre para ir hacia el lugar de descanso. Oh, gloria al nombre del Señor. ¿Cómo miramos nosotros eso? Por eso se trabaja Dios mirando misericordia y aún aplicando la ira. Miramos los dos versículos en esta hora. Miramos el primero, que era Romanos capítulo 1, versículo 17. Quiero que observe lo que dice allí. Habla en presente. ¿Qué es lo que dice en el primer versículo? Porque el Evangelio, dice. Porque el Evangelio se revela. Y en el versículo 2 dice, en el versículo 18 dice, porque se revela. Óyeme, ¿cómo habla ahí también? Las dos cosas se están revelando en este mismo momento. En este mismo instante. Usted mira muchas personas cómo mueren. Mira a otros que estamos pasando por los procesos, a causa de la prueba que ha venido a la vida del cristiano. No por hacer obras impías, sino por buscar la justicia de Dios. Entonces viene algunas veces los ataques del enemigo. Comienza a haber fricciones entre los matrimonios. Comienza a haber fricciones entre los hijos y los padres. Comienza a haber mucha distancia algunas veces. Y son los momentos cuando nosotros lo tenemos que utilizar. Si estamos en el camino del Señor o si es la ira de Dios. Estamos hablando de la gran ira. Estamos hablando de la ira que hay en este tiempo. Hay momentos que no prosperamos en nuestras vidas, ni espiritual, ni material, ni en trabajo, ni en nada. Viene miseria. Hay miseria en el mundo. Y Dios está en este momento también dando una ira y envía miseria. Usted mira cuánta hambre se padece para el lado de Europa. Cuánta hambre. Ahora algunas veces nosotros pasamos por ese proceso de escasez, pero tú lo estás pasando por ser justo en el nombre del Señor y te prueban para ver que si tu fe está bien afirmada en aquel que todo lo puede o no. Amén. Entonces nosotros debemos de saber distinguir, medir nuestras vidas, cómo estamos viviendo. Y para eso necesitamos conocer el problema. Y lo primero que tenemos que ver, dijimos, es que para esto es conocer. Algunas veces no tenemos el conocimiento. ¿Quiénes se acuerdan de las obras de los impíos? Obras de los impíos. ¿Dónde lo encontramos eso? En Judá 15. 18, perdón, creo. En Judá 15, ¿qué encontramos ahí? La obra de los impíos. Ahora, ¿estoy haciendo obra de impiedad yo?
¿Cómo me voy a dar cuenta? Tengo que conocer lo que dice la palabra de Dios. Ese es nuestro, ¿qué cosa? Espejo. Ese es el que nos va a reflejar si estoy haciendo obras de impiedad o no. Pero si yo no leo la Biblia, yo no voy a conocer cuáles son las obras de impiedad y cuáles son las obras de lo justo. Amén. Entonces, un remedio tiene que ser, el diagnóstico superficial no da un buen remedio. Hay algunos que no nos gusta examinarnos completamente. ¿Quién soy yo en la realidad? ¿Cómo soy yo como esposo? Tienes el reflejo delante de tu esposa, ahí, para ponerle así nomás. No vamos a poner la palabra. Vamos a poner a la esposa, vamos a poner al esposo. Allí de frente, cuando te tocan los privilegios, comienza a decir, es que yo no puedo tomar, pero ¿por qué no puedes? Le dice la esposa, tú me haces pecar a mí, que no sé qué. Y en vez de arreglar las cosas, se estiran más. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo en nosotros? Entonces yo necesito conocer cómo trabaja el enemigo. Necesito saber cuáles son las obras de la impiedad. Hoy lo dejamos terminado esto. Y cuando volvamos a Romanos, el estudio de Romanos lo vamos a estudiar, pero usted ya va a ser diferente. Le va a gustar el estudio de Romanos porque su vida ha cambiado. Amén. Segundo, entender que el pecado y la ira te harán sabio. Conocerlo, saberlo, te van a hacer el hombre sabio. Amén. Un profundo entendimiento de lo que es el pecado y la ira de Dios le hará a una persona mucho más sabia con respecto a la naturaleza humana. Y si usted es más sabio acerca de su naturaleza del alma, será capaz de luchar contra su propio pecado que lo está llevando cautivo. Yo tengo que luchar. Me va a ser sabio conocer la naturaleza en el pecado. ¿Qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios? Ay, que a Dios no le agrada esto, que a Dios no... Vaya con la Biblia. Y la Biblia le va a enseñar a usted qué es lo que no le agrada a Dios. Y con eso usted se va a volver más sabio porque usted no se va a meter en tantos problemas. Ni en su casa, ni en la iglesia, ni en su trabajo, ni en la escuela. Usted va a ser alguien sabio. Va a conocer su comportamiento, cómo debe de ser. Mientras yo no conozca eso, algunas veces no sabemos cómo resistir al diablo. No lo tome mal, ¿verdad? Un hermano me cuenta, me dice, ¿sabe qué, pastor? Pues el diablo es astuto y sabe trabajar con mucha astucia. Dice, tenía yo muchos años de no ver a mi familia. Dice. Muchos años, pastor, y que me invitan y yo voy contento porque voy a ver a mi familia, la voy a ir a conocer. Dice que tenía algunos que no conocía, dice, y yo voy contento, pero ya cuando yo llego allí,
Era un ambiente donde estaba la borrachera, donde estaba la drogadicción, donde estaba la música, donde estaba todo. Y de repente dice, a mí me ponen a hacer algo y el ambiente ya era otra cosa. ¿Cómo resistir al diablo? Yo tengo que aprender cómo resistirlo, porque en un momento nos agarra y nos puede envolver. Y nos puede hacer a nosotros alejarnos nuevamente de los caminos de Dios. ¿Y qué es lo que quiere el diablo eso? ¿Cuál es su trabajo de él? Hacernos apartarnos de la justicia de Dios. Entonces yo tengo que aprender a resistir, tengo que aprender a huir. La concupiscencia no es el pecado. Cuando nosotros lo vamos a Primera de Juan, nosotros lo encontramos que en la concupiscencia es la tentación que te llega. Y tú le vas a dar lugar o no a la tentación. Ahora, ¿cómo estoy manejando mi vida? Con el deseo en mi corazón. Yo tengo muchos deseos y si tu deseo en ese momento se acerca, tú vas a tomar una decisión sobre el deseo que tú tienes. Entonces la concupiscencia viene a la tentación a tu vida. Tú abres puertas, por eso es que dice que después de los meses da a luz el pecado. No fue el pecado en ese momento, pero fue la forma en que te tomó en cuanto a eso. Ahora, si usted huye de la enseñanza, de las predicaciones acerca del pecado, no voy a poder yo medir cómo funciona el pecado. Cuando usted huye para no escuchar esta palabra, usted huye de la sabiduría de Dios que le está poniendo para que usted pueda entender cómo debe de vencer en estos momentos difíciles cuando llega la tentación. Ahora, tercero, conocer la naturaleza del pecado y de la ira causará a usted que ame el Evangelio. Vamos a esperarnos ahí. Primero, lo primero quizás que diríamos en esta parte de conocer el pecado y la ira, a mí me va a causar que yo ame el Evangelio. Amén o no amén. Esto es crucial, porque así es como el Evangelio salva al creyente. Si nosotros no entendemos el Evangelio, si usted no lo aprecia, si usted no mira hacia él,
si usted no se alimenta del Evangelio, esto no te traerá salvación a tu vida. Entramos en una situación de controversias alguna vez. ¿Se pierde la salvación? No se pierde la salvación. Pero vamos a hablar lo que enseña el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? La ira de Dios, nos permite a nosotros entender el mensaje de salvación. Y esto nos va a permitir a nosotros amarle. Y eso. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1. Al 3. Dice: además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también, ¿qué cosa? Perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os es predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Mira lo que dice la Biblia. Si tú retienes, si tú amas el evangelio, si tú lo aprecias, lo que es el evangelio, aprecia la lectura de la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo en la palabra de Dios, por el cual asimismo, si retienes la palabra que os he predicado, sois salvo. Si no, creísteis en vano. Es duro. Esto es perder tu tiempo en la casa de Dios, en el evangelio. En el evangelio no, dentro de la iglesia. Por eso, el pecado y la ira de Dios nos van a hacer, cuando conocemos eso, nos van a hacer amar el evangelio. Nos van a hacer quererlo. Lo van a hacer desear la palabra. Cuando conozco de dónde me está sacando Dios. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 23. Súper rapidito porque necesitamos avanzarle un poco. Versículo 23, seguía en Primera de Corintios capítulo 15, era el 1 y el 3, ¿verdad? Dice, vamos a terminar, en el capítulo 15 de Primera de Corintios y el versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ahora vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, el cual yo, Pablo, fui
hecho ministro. ¿Cómo debemos de estar en el Evangelio? ¿Ah? Firme. ¿Cómo dice que debemos de estar en el Evangelio? Firme. ¿Cómo andamos nosotros en medio de la prueba? ¿Por qué nos suceden esas cosas a nosotros? Somos humanos, amén. Pero tenemos las fuerzas que está con nosotros de Dios, del que todo lo puede, para mantenernos firmes, sin caída en esa parte. Cuando nos descuidamos en nuestra relación con Dios, cuando no amamos como debiéramos de amar el Evangelio, es cuando nosotros abrimos puertas y caemos. Nosotros vamos a entender la razón por qué debemos de amar al Evangelio. ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo. Y nosotros leíamos los dos primeros versículos. Capítulo 1 de Romanos, versículo 17. Y el capítulo 1, versículo 18. Observamos la relación entre estos dos versículos. El Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Amén. Puso de primero el apóstol Pablo, ¿qué cosa? La justicia, el Evangelio. De ahí viene el apóstol Pablo y pone la ira que vendrá sobre los dos tipos de personas, impíos y injustos. Oiga bien esta parte donde tenemos que ser. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón Pablo introduce primeramente el versículo 18? Hace esta parte el apóstol Pablo para mostrar que todo lo que va a decir acerca del pecado tiene la intención de apoyarse en el Evangelio de Jesucristo. Habla primeramente él sobre la justicia, pero para hablar sobre eso, él se va a apoyar. ¿Cuál va a ser la causa de la justicia sobre nuestras vidas? Él se tiene que apoyar y se apoya en el versículo 18. Él no menciona el Evangelio por el bien del pecado. Trae con el pecado para con el bien del Evangelio. ¿Me entendió? ¿O no? Comprender la base del pecado es lo que tenemos que nosotros apoyarnos para poder apreciar el Evangelio. Tienes que conocer el pecado, porque de allí es la base donde viene la preciosa palabra del Evangelio. ¿De qué te va a librar Dios? Tú tienes que saber de qué te va a librar Dios. Tú tienes que entender lo que le gusta a Dios y lo que no le gusta a Dios. Y el apóstol Pablo comienza que viene una ira, pero detrás tiene algo bien glorioso. Y por eso es el objetivo del apóstol Pablo de comenzar con el versículo 18. Es de la manera de lidiar con el pecado. Permitir que esto haga señalar una y otra vez a la preciosa obra del Evangelio que está haciendo fuerza en nuestras vidas. El gozo, la alegría
que hay en nuestra vida y esa fe. Si estas cosas pudieran ocurrir en nuestras vidas, nuestras vidas tienen que cambiar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Dijimos. ¿Qué haría usted cuántos diagnósticos busca usted cuando le dicen tienes cáncer desde la entrada? ¿Ah? Y llega donde el otro doctor y el otro doctor le dice, no, lo que se mira es otra cosita que está aquí. Y entonces usted dice, aquel no sabe nada, este sabe más. ¿Ah? Y cuando usted va a recomendar a alguien, le dice, oh, voy a ir donde el doctor que usted fue, que le recomendó. No vayas ahí, vaya mejor a este y le da la dirección. Y aunque sea más larguito, pero voy para allá, dice, ¿o no? ¿Por qué? Porque el diagnóstico superficial no está bien. Y así es en la vida espiritual del ser humano. No nos gusta examinarnos completamente y nos examinamos hasta cierto nivel y seguimos haciendo obras de impiedad aún dentro del Evangelio. Yo tengo que no tener un diagnóstico superficial en mi vida. Usted se está engañando usted solo. Y por eso su prosperidad espiritual no puede avanzar. Usted está estancado. No hay libertad del poder del Espíritu Santo sobre su vida que le ilumine para poder entender la palabra de Dios. Y por eso le da sueño a usted cuando va a leer la palabra de Dios y usted recomienda el remedio para que duerman las personas. Lee la Biblia y vas a ver que te vas a dormir. Claro, cuando va a abrir la Biblia, se les alborotan los internos allí por dentro y te da sueño y ya no la lees y tú piensas que es una medicina correcta la que te están dando. Y no sabes que te estás atando cada día más y más. Y es lo que recomendamos, leer la Biblia y vas a ver cómo es que no vas a leer ni en la primera línea cuando te dormís. ¿No le pasa a ustedes? ¿Y qué es lo que recomendamos? Léala. Y si lee el Salmo 91 mejor, dice. Y claro, solo, usted ha mirado, están las alabanzas y está todo el mundo vencando alabanza. Viene la predicación, se sientan y comienzan, amén, 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 amén. El cansancio. Ay, papá. Yo tengo que tener un diagnóstico claro en mi vida, no un diagnóstico superficial. ¿Qué me está pasando en mi vida? ¿Qué es el problema que yo tengo? Tengo que buscar una buena medicina para que eso pueda expulsarlo en el nombre de Jesús, ser libre para la gloria de Dios y tu vida prosperará. Porque eso manda Dios, si no Dios es un Dios mentiroso. Y ese no es mi Dios. Lo que dice Dios es verdad. Amén. Él dice que te da fuerzas, ¿o no? ¿Y por qué cuando está cansado no viene a la iglesia? Es que estoy cansado, porque ahí no le ora al Señor. No le dice, Señor, dame las fuerzas del búfalo para llegar con ánimo, alabarte, glorificarte y darte gloria. Sino, Señor,
Tú conoces mi condición, que soy humano y soy débil, Señor. Y por esa razón me voy a quedar durmiendo, Señor. Voy a descansar para mañana tener la fuerza del búfalo en mi trabajo. Se sienta, no puede dormir, vuelta y vuelta. Se va a la televisión y tranquilo, ahí no lo duerme el diablo. Ahí lo despierta más y más. ¿Ah? No vino a la iglesia. ¿Ah? Pero se quedó con el TV y no importa. Y si la novela está buena, ay papacito. ¿Ah? En Nicaragua, cuando yo, a los años, había una novela que se llamaba La esclava del diablo. Ay, Dios mío. ¿Ah? Una novela brasileira. ¿Ah? Y comenzaba esa novela todo el mundo. En la calle no había nadie, hermano. En el pueblito, todo. Habían unas ventanas, hermanos, grandes y llevaba cada quien un banquito para arriba y estaban empinados viendo por allá la esclava del diablo, pero ahí estaban. ¿Ah? Y las iglesias vacías, vacías. Ah. Entonces yo tengo que examinar mi vida en la relación que tengo con Dios. No puede haber un diagnóstico superficial en mi vida. Tengo que hacerme el diagnóstico. Tengo que llegar a la raíz del problema. ¿Qué es lo que está sucediendo en mi vida? Soy un hijo de Dios. Amén. Usted es un hijo de Dios. ¿Ah? Entonces se tiene que examinar. ¿Por qué no puedo leer la Biblia? ¿Qué me pasa? Puedo pasar todo el día oyendo música y no hay problema. ¿Ah? Hay pastores que donde yo trabajo, qué alegre se oye. Están los tigres del norte, los no sé qué, porque la mayor parte de los restaurantes. Yo pasaba algunas veces como a las 6 de la tarde, 5 de la tarde por el Gallo Giro y ahí andaba a todo volumen ahí. Va a Cárdenas, papá, ahí comienza. ¿Ah? Y va porque ahora que me crucé para irme a comprar unos nachos como a las 12 del día ahí. Toda una música, todo volumen que no dejaban ni hablar para pedir los nachos. Y no había nadie más que la que está en el bar y yo. Pero el volumen estaba con todo, bailando y todo, pero no entendía. Y hasta que le... ¡Hay alguien aquí! Le digo, porque estaba allí. Ya se dio vuelta, ya dice, aquí estamos. ¿Ah? Yo tengo que hacerme un examen, un diagnóstico correcto. Segundo, ¿cuál es? ¿Ah? ¿Por qué te va a hacer más sabio eso? Porque tú vas a conocer lo que le agrada y no le agrada a Dios. Y entonces, ¿cuánto conocen las obras de los impíos? Hermana, dígame una obra de los impíos. ¿A dónde está? En Judas, capítulo 10, versículo 5. ¿Cómo? Judas 15, capítulo 15, versículo 1. ¿A dónde está? Búscalo, hermana. Allí usted se va a encontrar que si lo que yo estoy haciendo le está agradando a Dios, eso me va a hacer
sabio. Tengo que conocer, viene una ira de Dios. La ira de Dios ha venido en primer lugar y trajo la muerte. Pero dijimos que la muerte para el impío es destrucción, pero para nosotros, por eso es que cuando un cristiano muere, cantamos con alegría, con gozo, con alabanza a la adoración de Dios. Yo fui al funeral del hermano, del sobrino del hermano Mariano. Y el cura dijo estas palabras cuando terminaba: no se vaya nadie, porque después del cementerio va a haber una comida ofrecida a, ¿cómo se llamaba tu sobrino? A Juan Pablo. Se la ofrecen a los muertos en la iglesia católica. Por eso a mí no me venga con cuentos aquí a mí. Nosotros somos cristianos. Tú te moriste, tú estás viva todavía. Tú estás en el descanso con el Señor. Amén. Eso es glorioso. Yo no estoy criticando al hermano Mariano, nomás te estoy diciendo de la forma en la liturgia de lo que ellos hablan y cuáles son los significados de lo que ellos hacen y a quién se le está dando. ¿Enseña eso la Biblia? Entonces yo tengo que conocer lo que dice la Biblia para no ofender a Dios. Amén. Ellos lo pusieron bien fácil. Él murió, él ya está con el Señor, no hay ningún problema. Pero no fueron, eso lo dicen por la liturgia, que así lo tienen que decir. Pero no miraron el trabajo que fue hacer el hermano Mariano de llevarlo a los pies de Cristo en medio de su agonía en los últimos momentos. Ellos dicen que no hay ningún problema, dicen ellos. Si el hermano Mariano no hubiera llegado, ningún evangélico hubiera llegado dándole el plan de salvación, esa es la liturgia del cura. Está en el cielo, no hay problema, no sé qué. Y todos los familiares están pensando lo que el curita le dijo. Óyeme, yo tenía como 40 años de no ir a una iglesia así. Yo fui a la de mi tía que murió aquí, pero eso fue como en 5 minutos. Esa dilató casi 1 hora y pico. Y puede uno venir observando. Ya terminamos, ahí lo vamos a dejar porque yo le tengo que entregar al hermano. No pudimos llegar donde quería llegar al punto, pero sí me entendieron estos 3 primeros puntos. Porque ahora vamos a dejar de hablar de el pecado ya, sino que vamos a hablar al remedio que hay para ese pecado. Amén. Pero usted lo tenía que conocer, ese pecado. Ahora uno tiene que conocer ahora qué es lo que a Dios le agrada. Y algunas veces, por seguir yo mis ritualismos del mundo, sigo haciendo cosas que no agradan a Dios y viene la ira de Dios sobre nuestras vidas. No estoy hablando de la gran ira. Vamos a hablar específicamente de la ira, cómo funciona en Dios.
¿Mm? Entonces, yo tengo que conocer muy bien cómo funcionan lo que es los deseos y la vanagloria del mundo, que no hemos ni tocado ni un pedacito de eso. Pero vamos a hablar de qué te va a librar Dios. ¿Hay remedio para eso? Sí hay. Pero lo que quiere Dios es ver tu corazoncito. ¿Cómo tienes tu corazón? ¿Cómo tú te sientes esta noche? ¿Crees que Dios ha hablado a tu vida o no ha hablado a tu vida? ¿Ah? Me leyó la obra de los impíos. Mire, si usted no los lee, si usted no conoce eso, usted va a estar con un diagnóstico superficial, diagnóstico falso. Y usted va a pensar que está en el cielo aquí. ¿Cómo dice? Para hacer juicio contra todos y declarar convicta a toda persona respecto a todas sus obras de impiedad que aquellos han hecho impíamente y respecto a todas las duras palabras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos se quejan de todo y todo lo critican, buscando según sus propios malos deseos. Su boca habla arrogancia, abulando a las Perdón, ¿qué versión está leyendo?